En la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado José Manuel Luna Valiente, economista, asesor empresarial, comunicador y gran amigo. Buenos días, José Manuel, un placer. Muy buenos días, don Ramón, encantadísimo de estar contigo una vez más aquí, acompañándote y también a nuestros amigos televidentes. Sí. Ahí tú cambias el rol porque tú entrevistas, ahora vas a ser entrevistado. Pero lo más seguro que en el curso del programa nos cambiemos los roles también. Exactamente. Y Ana Patricia está virtual, está integrada también al programa. Pero antes que nada vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia. Muchísimas gracias. Salud, Ana. Lamento que tú no tengas una tacita. Salud. Como esta. Ya me la aquí. tomé temprano. Sí. Con José Manuel podemos tratar muchísimos temas por su condición de comunicador, tiene programas. Vamos a hablar de economía, lógicamente, pero el tema que tiene al país en ascuas es el tema de Haití, especialmente después que el subsecretario de Estado para temas de narcóticos en Haití dijo que la comunidad internacional no va a ir en rescate a Haití, que Haití tiene que resolver su problema y eso lógicamente crea preocupación. ¿Cuál es tu enfoque, José Manuel, de la situación de Haití y qué nos va a pasar o si lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es correcto, qué nos depara el futuro? Bueno, el gobierno dominicano ha dado pasos que nunca se habían dado y que entendemos que son correctos con el tema de lo que es la verificación, sobre todo en el mismo caso, fíjate que creó una vorágine el tema de las visas de estudiantes que cuando se dieron cuenta habían 260,000 visas otorgadas y solamente 50,000 estudiantes en República Dominicana. ¿Dónde está el resto? Sí, pero eso puede también pasar en otros sectores, Sí. como empresarios o como trabajadores del sector construcción o del sector agrícola. Pero el planteamiento del representante que estuvo acá de los Estados Unidos es la respuesta al tuit del presidente de la República. Y al discurso en las Naciones Unidas. Y al discurso de las Naciones Unidas. Entonces, que el presidente Abinader, lo hemos dicho, debió en el discurso de Naciones Unidas sí ser más enérgico y pedir la intervención. Pero evidentemente lo que se plantea ante la situación de Haití en este momento es una gran preocupación porque ahora se formaliza que la migración haitiana puede salir en desbandada hacia República Dominicana. El hecho de que hemos estado advirtiendo durante muchos años de que tanto los dominicanos que no están en el sector construcción, que solamente están en el 20% de construcción, tú eres constructor. Era constructor, pero conoce los datos de que la mano de obra dominicana está solamente en la parte terminal del sector construcción. En la época que yo era ingeniero, era al revés. Los haitianos eran excavadores y peones. Exacto. No, pero hoy en día estoy de acuerdo contigo. Hoy en día los dominicanos son electricistas, plomeros, terminadores de ventanas, de yeso, pero no como antes, que lo que teníamos era un proceso semi de esclavitud de los haitianos en la recogida de la caña en República Dominicana. Sí. Pero la preocupación se hace mucho mayor a raíz de esta situación porque ya se plantea claramente la doble moral que existe de los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, específicamente, y Francia y la Unión Europea con relación al tema haitiano. Y hablo de doble moral porque que lo diga el representante de la agencia de narcotráfico tiene un sentido claro. Haití es un narcoestado y al ser un estado fallido permite que toda esa droga que se consume en los Estados Unidos tenga un puente natural hacia los Estados Unidos. Hay que saber que los estudios de las mismas Naciones Unidas reconocen que el 42% de la droga que se produce en el mundo se consume en los Estados Unidos. Entonces, cuando se hacen todos esos decomisos, que se cogen 1,000 kilos, 800 kilos, ya tú sabes que han pasado 20,000 kilos más adelante. La isla Tortuga, que es una isla bastante grande, es una isla desierta manejada por el narcotráfico y por militares haitianos. Entonces, toda esta problemática va a crear mucho más presión a la República Dominicana, no solamente en el tema de salud. No se entienden cómo siendo entonces esa situación del narco, los Estados Unidos luzcan aparentemente indiferentes. Bueno, pero es que tienen que ser indiferentes en el sentido de que no me importa lo que pase en Haití en este momento, le doy la espalda. Recuerda, Ramón, que cuando el terremoto haitiano se hizo una mesa de donantes en busca de dinero. ¿Tú sabes cuánto levantó esa mesa? 10.400 millones de dólares. ¿Dónde están? Nunca fueron a Haití. Es más, nunca aparecieron tampoco, solamente en los titulares.
Entonces, esa posición de los Estados Unidos es natural. Yo tengo que dejar que eso siga así, porque yo te digo, la Isla Tortuga, la bahía de Manzanillo, que tiene un fiordo natural, que tú vas a Manzanillo y tú oyes, la gente, todo el mundo dice que se oyen pilas de aviones pasando, tirando narcóticos. Entonces esa es una situación que no vamos a controlar. Pero ¿qué es lo más preocupante? Que la gran presión que ha existido hacia República Dominicana en este momento, sobre todo en el tema de salud, de las parturientas, del tema educativo, de todo lo que cubre la República Dominicana dentro de su presupuesto normal, va a sufrir mucho más presión todavía, porque evidentemente que vamos a seguir incrementando aún más. Yo revisaba ayer las cifras, por cierto, leyendo las noticias del periódico Le Noveliste, que es el periódico más importante de Haití, planteando como planteó la República Dominicana a nivel de la prensa. Estados Unidos le da la espalda a Haití. Lo pusieron en un titular. Y la gran preocupación que hay hoy en día con el tema, que lo publica también en primera página, con el tema del combustible. O sea, ahí se está creando prácticamente una zona de guerra en la frontera dominicana, en las 5 o 6 provincias que están en frontera, porque en Elías Piña, por ejemplo, hay una fila más larga de vehículos haitianos que de los dominicanos comprando combustible. Entonces, una presión, un trasiego, un mercado que se va, un mercado de contrabando, que ya no solamente va a ser vehículos, narcotráfico, personas que se meten 25, tú sabes que el récord de meter haitianos en un carro es hasta 25 personas, que tú no sabes cómo lo metes, pero lo vas contando cuando salen. Entonces, República Dominicana está enfrentado a una situación sumamente delicada a nivel migratorio, que se forza aún más todavía. Y fíjate que a los Estados Unidos, si tú le dices Cuba, Venezuela, Haití, a los cubanos y a los venezolanos le dan la residencia de trabajo. A los haitianos lo matan en alta mar. Como hizo Bahamas hace unos años con un barco de unos ciento y pico de haitianos que lo ametrallaron en alta mar. Entonces, qué pena, qué preocupante para Haití, sin liderazgo, con una situación de muerte de un presidente por un complot interno, culpando a unos colombianos que no tenían nada que ver, que eran parte de la seguridad del mismo presidente, con muchísimas situaciones internas donde no se sabe qué va a pasar. Todavía no se sabe quién fue el cerebro de la conspiración para matar. Bueno, el cerebro está en la parte del poder actual. Sí, claro. Lo dijo la misma esposa del presidente Jovenel Moïse. Ahora, para que tú entiendas, y entiendan nuestros amigos televidentes, hace 11 años del terremoto de Haití, el Palacio Nacional de Haití está todavía en el piso. Sí. En el piso. O sea, porque cayó así mismo, plop, y ahí está. Que provocó 300.000 muertes, 600.000 personas que vivían en carpas. O sea, la situación de Haití es sumamente delicada, sumamente peligrosa, y es un tema, la gente ha criticado, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el mismo Partido de la Liberación Dominicana haya dicho que el tratamiento del gobierno actual es un tema más mediático que realista, pero yo entiendo que la preocupación es seria y que si el mismo presidente de la República, Luis Abinader, ha llamado al liderazgo nacional a consulta con relación a este tema, es porque la agenda ha cambiado. Y si tenemos un problema tan grande sanitario con un año fantasma como el 2020, cuando hablemos de economía, y un año 2021 con una recuperación que tiene que recibir muchísimo impacto y muchísimo impulso en políticas públicas para que el país pueda seguir avanzando, y si tú le sumas a eso una crisis haitiana que la teníamos dentro, pero que ahora se acrecienta y se pone más delicada y más fuerte. Como te decía de las remesas internacionales de Haití, por ejemplo, República Dominicana es el segundo país que remesa por la cantidad de haitianos que viven en República Dominicana. Pero hace años que el Banco Central midió y eran como 300 millones de dólares. Ahora es un poco más, ahora estamos hablando de 800 millones de dólares, pero como quiera, o sea, y inclusive la parte de negocios, la gran cúpula empresarial haitiana está en República Dominicana, está instalada en República Dominicana y tiene grandes operaciones en República Dominicana, grandes operaciones en República Dominicana. Pero la parte que se queda en Haití es la parte mafiosa, es la parte del narcotráfico, es la parte de los negocios ilícitos, de los negocios sucios. Entonces es como tú tener a un Estado que no es Estado,
metido en América Latina que es capaz de cualquier cosa que pueda pasar en esa tierra. Si tú le sumas a eso los grandes problemas que existen a nivel de climático, sobre todo, para nadie es un secreto que en Haití la capa vegetal desapareció en un 90%. Entonces, tú tienes haitianos que están demandando en este momento y van a entrar en un proceso fuerte de hambre real. Entonces crea mucho más presión a la República Dominicana. Y si la República Dominicana... ¿Tú no crees que es necesario la verja fronteriza y tecnológica? Totalmente en este momento. Lo vi en uno de tus tweets y lo compartí inclusive, y creo que ya es necesario. Pero fíjate, es necesario. Ahora, el gobierno está haciendo inscripciones de haitianos, inauguró una oficina en Elías Piña, o en Dajabón creo, pero eso va a ser ¿para qué? Para formalizar, para inscribir haitianos que no están reconocidos o que no están validados. Y aparte de eso, a nivel institucional, una de las grandes desgracias que tenemos es que la Constitución haitiana dice que cuando un niño haitiano nace, tiene dos años para naturalizarse y formalizarse. Tú en República Dominicana naces y en la clínica tienes tu cédula. Entonces, fíjate, tú tienes 2 años para que el haitiano diga, me quedo, me voy, me quedo. ¿Y para dónde voy? Para la República Dominicana. Entonces, si tú, como te comentaba antes de empezar el programa, si tú lees el libro de Jared Diamond, Colapso, que trata sobre diferentes países que comparten un mismo terreno, siempre hay un país que se desarrolla y otro que se subdesarrolla. Pero ya Haití ha entrado en un proceso más peligroso y más delicado. Es la desaparición total. Primero desaparecieron todas sus instituciones. No existen en este momento. Desaparece todos los bienes de producción, la capacidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y otro punto importante para la República Dominicana en el ámbito social, la transculturización que se está dando a nivel de los haitianos y haitianas que se casan con dominicanos y dominicanas en la parte de la frontera. Fíjate que también otro impacto negativo, eso no es negativo porque tú te puedes casar con el que tú quieras, pero nuestra misma raza va cambiando. Los bornes, hay estudios de las Fuerzas Armadas Dominicanas que dicen que los movimientos de los naturales de los haitianos hacia República Dominicana han provocado que esos bornes cambien y prácticamente hemos perdido 6.000 kilómetros dentro del todo el tramo de la frontera de los 300 y pico. O sea, de los 48 que nos tocan, ya hay 6.000 que se movieron. Entonces, si los haitianos que viven hablando y que viven diciendo y que por desgracia la estatua de Toussaint Louverture está mirando hacia República Dominicana con el sable hacia República Dominicana y que República Dominicana les pertenece, a nuestro país le esperan momentos de grandes decisiones, de mucho control, sobre todo como tú planteas con el tema del muro, de los controles electrónicos, de los drones, pero ¿servirá eso para impedir que puedan entrar, como siempre han entrado a nivel de contrabando los haitianos a la República Dominicana? Si no entrarán por ahí, por la frontera, entrarán por otra parte, saldrán por Manzanillo o cogerán por Barahona y entrarán por mar, pero buscarán una forma, porque hacia los Estados Unidos, con lo que planteó esta persona en el día en la semana pasada, al final de la semana pasada, evidentemente que los Estados Unidos le ha dado la espalda a Haití y que la comunidad internacional completa le dio la espalda. Y el único frente que tiene Haití es República Dominicana. Y las medidas que el gobierno ha tomado, José Manuel, hasta el momento no han sido contundentes para frenar esta migración, para frenar el peligro que representa Haití para nosotros. Bueno, en este momento no son tan contundentes porque la migración siempre está en proceso. Además, tenemos casi 2 millones de haitianos en República Dominicana. Mal contados. Mal contados. Mal contados. Muy mal contados. Ahora, si tú dices, por ejemplo, que tú tienes 11.000 militares y policías, Fuerzas Armadas, los de la montaña, que tú tienes tecnología, que tú tienes drones, pero como quiera siguen pasando. Entonces, cuando tú decías mal contado, tú dices, bueno, si realmente se han dado 150.000 becas a estudiantes, entonces hay que analizar otro problema principal, que cuáles son los dominicanos culpables encargados a nivel de gobierno de propiciar mafias que permiten que tengamos más haitianos
ilegales, legales entre comillas, en República Dominicana, y que ese tipo de mafia sí puede continuar. O sea, porque van a buscar la forma ahora, a nivel legal, de que los haitianos puedan venir. Entonces, el Departamento de Migración, la Dirección de Migración, ahí hay que hacer una auditoría forense urgente de todo lo que está pasando ahí, de todo lo que se hace ahí. Y ahí falta gente que esté capacitada, que tenga visión y que venga realmente a defender a la República Dominicana. Porque siempre van a haber elementos que van a propiciar estructuras mafiosas para permitir que haya migraciones fuertes. Y fíjate que hablamos del tema haitiano, pero República Dominicana tiene casi 400,000 venezolanos. Ahora, tú tienes venezolanos que tienen doctorado y maestría, sí, que tú lo conoces manejando en Uber. Y esos mismos te llenan una funda en un supermercado y tú le preguntas, no, yo soy doctor en ingeniería cuántica. Digo, ¿qué estás aquí? Bueno, no puedo estar en mi país. Pero eso crea también, fíjate que hay dos temas principales con relación al tema migratorio, a la pregunta que nos hacen. O sea, tú tienes una presión fuerte hacia la clase laboral dominicana. Los haitianos en la construcción completa y en la agricultura completa. Y lo que no crean lo de la agricultura, que se vayan al Cibao completo y anden por los campos. Entonces, la masa inteligente, educada, que viene de otros países, está trabajando en los centros de trabajo importantes de República Dominicana, en las empresas, en las corporaciones, en la banca. Sí. Vayan a la banca y miren las plataformas que son todos venezolanos. ¿Y dónde están los dominicanos? Entonces los dominicanos están o en otra cosa, están en TikTok, están en teteo, están en muchísimas cosas. Entonces hay dos presiones, una de una clase laboral inteligente y una clase laboral sin formación, que está para todo, que es la haitiana, que va y que sustituyó ya a la clase dominicana. Entonces, más presión todavía. O sea, ¿cuál es el destino que nos depara el futuro con esta situación, con esta situación que presiona tanto a la economía dominicana, a la clase media dominicana, que se ha devuelto con la crisis? Lo que se había recuperado de pobreza y extrema pobreza, hace rato que se devolvió hacia atrás otra vez por el impacto económico que ha tenido la crisis. Entonces, yo tengo una perspectiva muy funesta con relación a esta situación. En una generación, la mitad de la población será de origen haitiano. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Y otra cosa más importante, que lo que está planteado es que eso que tú acabas de decir, 10 años más adelante podría dar y parir un presidente haitiano en República Dominicana. Y ya ahí está la fusión, de facto. De facto. Sin disparar un tiro. Bueno, ya se nos fue la primera parte del programa con Haití. Nos queda, por supuesto, la parte de economía. Con tu permiso, José Manuel, nos vamos a una pausa comercial y volvemos, vamos a hablar de economía en la segunda parte. En la segunda parte de la entrevista con el economista José Manuel Luna Valiente, el primer segmento interesante lo dedicamos solamente a Haití. Ahora vamos a la economía. Aparentemente vamos a una franca recuperación, crecimiento de 2 dígitos, un crecimiento en relación al 19. Sí. ¿Cómo tú ves el panorama, y el año que viene? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer, Ramón, quizás arrancar desde la parte internacional y lo que está pasando a nivel internacional y cómo puede afectar positiva o negativamente a la República Dominicana. El jueves de la semana pasada, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el número de la inflación. Sí. Altísimo. 0.9% para un mes, llegando a 6%. Disparó todas las alertas en los Estados Unidos y por primera vez yo veo a un presidente que reacciona automáticamente al tema de la inflación, porque para que tengas una idea, en Estados Unidos las carnes han subido un 30%, el tema del combustible. La gente se queja y dice, yo estoy muy preocupado porque yo antes llenaba mi tanque con $25 y ahora lo tengo que hacer con $30. Fíjate lo que significa porque eso. Porque ellos se acostumbraron a una inflación de un 1 y de un 2%. Exactamente. Durante años. Durante años, exactamente. Entonces, toda esa combinación, el impacto que ha tenido el incremento de los precios del petróleo en este año de casi un 68% con relación al año anterior. Ya llegamos y nos quedamos ahí en 80. Y hay previsiones de que gente puede decir hasta que podríamos tener un petróleo a $100 en enero del 2022. La combinación de todo eso
con el impacto del retroceso de la economía mundial por la pandemia desde el 2019 al 2020 y lo que provocó en el tema logístico, en el tema de la producción de bienes intermedios para productos finales, como es el caso tan importante de la tecnología, de los chips, que son el complemento de casi todos los productos que se hacen en el mundo. El tema logístico propiciado por los retrasos en los contenedores de la llegada, la vuelta, el llenado, el tráfico, que ha provocado un descarrilamiento de la economía mundial que se prevé que podría regularizarse en junio del 2022. Pero eso le va a costar a la industria logística del transporte marítimo 17,000 millones de dólares corregir todo eso y ponernos al día. El impacto que ha tenido en la industria aérea, sobre todo por el impacto del descenso del turismo a nivel mundial, que recientemente, hace apenas días, una semana, que los Estados Unidos ha abierto a 30 países en el mundo y ha provocado una desbandada. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Y los mexicanos cuando abren la frontera quieren cruzar todito porque quieren todos de compra, aprovechar los Black Fridays adelantados que hay. Pero todo eso, en la industria aérea, para que tengas una idea, las pérdidas acumuladas que terminarán en el 2022 serán de 210,000 billones de dólares. Eso es una cifra astronómica. Entonces, cuando tú traes todo eso a la República Dominicana, tú puedes entender, como quizás tú lo conoces perfectamente porque tú manejaste un momento, cuando eras miembro de la Junta Monetaria, un momento de gran crisis en la República Dominicana. La crisis económica para República Dominicana de la pandemia y de la crisis sanitaria del COVID significó el doble de la crisis del 2004 y el doble de la crisis del 2007 internacional financiera. O sea, la República Dominicana perdió casi 12,000 millones de riqueza, de riqueza en este periodo. Entonces, pero se recupera en Se recupera, pero nos estamos recuperando, fíjate, con un impacto muy positivo de la remesa, que debe de salir el informe en estos días. Quizás hoy domingo debe estar saliendo el informe de la remesa de octubre, que va a poner un número que nos va a acercar por primera vez hacia los 10,000 millones de dólares en remesas en un año. Pero tú sabes que ese es el número oficial, pero tú sabes que los dominicanos ausentes cuando vienen con los bolsillos llenos de dólares, con 9,999 si pudieran traerlo. Pero eso también ha propiciado un efecto que compensa las pérdidas tan grandes que ha tenido el sector turístico. Eso ha sido el salvavidas. Exacto. Ahora, eso no es repetible el año que viene. Eso no es repetible porque no hay estímulos en los Estados Unidos. El estímulo que está buscando Biden y que perdió en el Congreso y que está tratando de adelantar es para la parte industrial, o sea, para relanzar el sector empresarial en los Estados Unidos. Pero los tres estímulos de 2.5, 2 veces y 3 billones de dólares hacia la clase trabajadora de los Estados Unidos no va a llegar. Pero eso también ha provocado otra crisis grandísima, que es una crisis de trabajo, porque la gente ahora no quiere trabajar en Estados Unidos. Y fíjate que lo que hace los Estados Unidos, propiciado por esa crisis, es lo que sale también en la semana pasada de la apertura, incluyendo a la República Dominicana, en visas de trabajo. Porque necesitan mano de obra. Porque necesitan mano de obra, pero eso se dio en la industria aérea, por ejemplo. Hace 2 semanas Southwest y American suspendieron entre los 3,000 y pico de vuelos porque los pilotos no estaban apareciendo. Entonces, hay toda una crisis que va a continuar, la recuperación. O sea, fíjate que cuando quebramos en la economía dominicana y cuando el primer fuetazo, vamos a decir, fue de 55,000 millones reconocidos, después 85,000 de pérdida. ¿Te refieres a la crisis bancaria? A la crisis bancaria, que ahí fue que vino el famoso, la creación del proceso de capitalización del Banco Central con el tema del déficit fiscal, que hoy está en 700,000 millones de pesos. Sí. Eso está en 1 billón en un año o 2. Exacto. Entonces, también ese otro reto grande, porque hubo un momento en donde se estuvo pensando, y tú lo sabes perfectamente, y a ti te pasaron esos documentos por las manos, de hacer un bono con relación a esa deuda y eliminarlo de una vez y quitarlo como pérdida y mandarlo a deuda externa. Pero ahí está el temor mediático siempre
del tema de la deuda externa, de que si la subimos, evidentemente que la vamos a subir, tuvimos que subirla a 10.000 millones porque todos los países del mundo cayeron en default Lo peor la es que crisis. se ha quedado en el limbo, porque inclusive en el globo de ensayo de la reforma que tú me la enviaste, yo recibí esa primicia, al final decía 0.6% del PIB al Banco Central todos los años. Exactamente. Oye, eso se quedó en el presupuesto de ahora, no hay nada. No hay nada, se queda en el aire, pero ya para entrar más de fondo con el tema de la economía, tú tienes el sector turístico que se está recuperando, pero no realmente como debería recuperarse, porque ¿qué pasa con el tema del turismo? Bueno, que si la crisis sanitaria afectó al mundo entero, afectó a todos los países. Entonces ahora no estamos compitiendo contra México, Cancún, México, la Riviera Maya, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, que son los destinos de competencia nuestros. No, ahora estamos en una carrera contra todo el mundo. Entonces los turistas internacionales de los países que ya abren, dicen, bueno, ¿cuál voy a elegir? Entonces ahora viene el impacto que no queríamos con el turismo, que volvemos a los orígenes del desarrollo del turismo con una guerra de precios. Sí. Entonces ahora hay que bajar precios. Pero los hoteles que de una industria que ya se afectó. Exacto, pero los hoteles que se hicieron y que se montaron en 80.000 habitaciones y que hemos hecho lo que hemos hecho con el turismo, se montaron con financiamientos, con una estructura de rentabilidad que no compensa esos niveles de precios que están ahora. O sea, vamos a llenar los hoteles, ¿tú sabes cómo? Perdiendo. Sí. O sea, fíjate qué cosa, qué dicotomía que plantea la misma crisis. O sea, recuperar los niveles de precio va a ser bastante fuerte, pero todo el mundo está en lo mismo. Gracias a Dios también que el sector de las exportaciones de zona franca se mantuvo bien y en la peor de las épocas de la crisis estaba a un 92% de productividad, de ocupación de todas las zonas francas. El sector de inversión ha recibido importantes aportes de inversión en la República Dominicana, pero el sector privado ha ido solo, porque el gobierno no está invirtiendo. El gobierno no está haciendo obras grandes. Aquí se están haciendo... En septiembre apenas se había ejecutado el 32% del gasto de capital. Exactamente. Entonces, y no se va a hacer ahora tampoco. Entonces, tú tienes ahí una parte importante que preocupa, porque la inversión del Estado crea un gran valor agregado en la economía, en empleos, en bienes finales, intermedios, varillas, cemento, pintura, agregados, importaciones de barra, de acero, muchísimas cosas. Entonces, la economía dominicana, que sí crece, que tiene, gracias a Dios, y vaya nuestra felicitación a don Héctor Valdés Albizu por el reconocimiento que se le hizo el jueves pasado en el Congreso de la República con la presencia del presidente Abinader por su trayectoria en el Banco Central, creando confianza, credibilidad y sobre todo en el manejo y en la estabilidad macroeconómica, que para ti, para mí, para todos los agentes económicos es lo básico. Yo creo que con esa plataforma de estabilidad tenemos que relanzar la economía pensando en dos cosas: en controlar la crisis sanitaria, que está desbordada en una cuarta ola en este momento. Y que parece que vamos a tener que convivir con eso. Hay que convivir con, así mismo como la influencia. Ahora están mandando a que se vacunen de la influenza, entonces la gente se confunde. Y la de la influenza me protege del COVID, no, te protege de la gripe. Entonces, viene otro tema, y es también que tú lo conoces perfectamente. Nosotros hemos anclado la economía dominicana en un gran sacrificio monetario, con políticas monetarias, y ya hoy los países, por ejemplo, ya los Estados Unidos, con el tema de la inflación de la semana pasada, ya están pensando en enero mover la tasa de interés. Y si el Banco Central, que la bajó... Ellos tienen que apretar la política monetaria. Exacto. Y si el Banco Central, que la bajó de 4.5 a 3% durante todo este periodo, específicamente para crear una mayor facilidades hacia los agentes económicos para tomar financiamiento y enfrentar la crisis. Entonces, válgame Dios que entonces tengamos que tomar medidas hacia el incremento de la tasa de interés. Y es inevitable. Si los tipos de interés suben en los Estados Unidos... No, es que, y tú lo vas a ver, porque en eso... Claro, además se va a encarecer la deuda dominicana. Exactamente. Y tú sabes que el presupuesto del año próximo tiene casi entre 6 y 7 mil millones de deuda por bonos soberanos. Eso no va a afectar mucho el hecho porque van a ser, pero como quiera es importante. Pero desde que la FED lo haga, el Banco Central lo va a hacer de una vez aquí mismo también. Claro. No va a perder tiempo. Entonces, la otra contraparte,
la parte principal que tú y yo hemos hablado durante, ¿cuánto? 20 años, el tema tributario. Entonces la República Dominicana está en una gran disyuntiva con relación al pacto fiscal, a la reforma tributaria. Ya vimos que el ensayo que se lanzó fue un ensayo para recabar de todos nosotros las opiniones, para decir que no era que no era oportuno, pero sí es necesario, pero no con esas figuras tributarias. Y hay dos cosas que son interesantísimas. La República Dominicana es un 38% menos eficiente en la recaudación del ITEVIS con relación a todos los países de América Latina. Pero también lo es un 31% menos eficiente en el impuesto sobre la renta con relación a América Latina. Es decir, que hay espacio. Ese es un estudio del Banco Mundial. O sea, tenemos un espacio ahí a nivel de la parte de evasión y de la parte de eficiencia. Vamos a, para no maltratar a muchos que se van a sentir aludidos con el tema de la evasión o la elusión, de que hay espacio de eficiencia fiscal para usted ganar sobre un 3% del PIB de una reforma que buscaba un 2.6% del PIB. O sea, fíjate qué importante. Entonces yo que creo era muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Los que saben te dicen que lograr un 1% en una reforma fiscal es una gran cosa. Pero sumamente ambiciosa, Ramón. Recuérdate que en el año 2020, en diciembre, hubo que retirar una reforma que buscaba 28 mil millones. Sí. O sea, era el 0.5% del PIB. Entonces, ese es el gran reto. Ahora, tú no puedes tener al mismo tiempo que, por ejemplo, la DGI sea siempre agresiva con sectores que tienen que recuperarse. Cuando tú dices, el ministro Seara Hatton, nuestro profesor de INTEC, dijo, hemos recuperado la totalidad de empleo. Yo lo siento, pero no lo hemos recuperado. Aquí hay muchas empresas que quebraron. Sí. Aquí hay muchas empresas que no están abiertas. Usted se va a las plazas comerciales y usted se va a dar cuenta que hay muchas tiendas que no abren. Usted dice, ¿y ahora que abren? No, que no abren. Y quebraron restaurantes, y quebraron MIPYME. Muchísimos restaurantes quebraron y muchísimas MIPYME salieron. Entonces, nosotros fuimos, o sea, si el Banco Central apoyó con 210 mil millones a nivel monetario la economía dominicana durante todo ese proceso a nivel de mecanismos de repos, de encaje legal, que son válidos, para propiciar un mayor incremento de posibilidad de recuperación, de estabilización. Pero fuimos parco a nivel financiero con la banca. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo muy clásico porque lo conozco perfectamente. Panamá, en diciembre de este año, 2021, vence la moratoria desde junio del 2020 a todos los consumidores en pagos de intereses en tarjetas de crédito y en préstamos hipotecarios. O sea, yo estoy reconociendo que tengo un gran problema que me crea una situación, pero en República Dominicana eso duró 3 meses. 3 meses, sí. Del año pasado. Entonces tú ves el reflejo que en el crecimiento de la economía, el sector financiero un 12%. O sea, eso no es justo ni es equitativo con relación al resto de los agentes económicos de la economía que requieren de ese sector que tiene ganancias de verdad, porque óyeme, sacrificar en rentabilidad en la banca para tú tener mayores negocios es negocio y al final quizás sea mayor rentabilidad. Es lo mismo que la parte tributaria. No, y el mayor indicador que aún con esa expansión monetaria, la cartera prácticamente no creció. La cartera lo que creció fue un 4%, así que lo que la gente lo que ha hecho es refinanciar. Y los bancos hacen tesorería. Tesorería, pero la gente, como tú bien dices, refinancia. Pero ¿tú sabes para qué refinanció? No para capital de trabajo, para pagar deuda. Para pagar deuda. Aprovechó las tasas de interés bajas para pagar deuda. Por eso aumentaron los préstamos, más no la cartera. Exactamente. Y otra cosa que pasó en el 2020 con relación a eso mismo que iba pasando, que al mismo tiempo la gente decía, ¿y cómo yo me defiendo? Bueno, muy fácil. Todas las empresas, pymes, talleres, gente que trabaja con comprobante fiscal, dejaron de utilizarlo. Ni te lo decían, mira, ahí te pasaban la factura y decían, pero tú no tienes ITEVIS. Digo, no, págamelo en efectivo y no me lo transfiera tampoco. Y si me lo puedes pagar sin tarjeta de crédito, mejor. Porque ahí me quitan un 3%, un qué sé yo cuánto por ciento. Entonces, el dominicano, y eso pasa en todo el mundo, la gente se defendió, pero también, ¿quién perdió? Bueno, también perdió el Estado. Pero la inteligencia en este momento, y te voy a decir algo, yo creo que el presidente tiene que enfocarse en medidas puntuales rápidas
de políticas públicas de incentivos a sectores de la economía. Fíjate que salió un proyecto que fue una respuesta de los senadores, sin decir nombre, sí, pero todo el mundo sabe quién fue, que fue el que dijo que vamos a quitar todos los incentivos. Ah, bueno, porque salió un tema del barrilito, y que salió pero eso no es así. O sea, si tú vas a quitar el gasto tributario, tú sabes que el 58% del gasto tributario es ITEVIS. Y dicen, vamos a quitar los incentivos al turismo. Oye, pero tú tienes la cabeza donde atrás en la espalda, porque el sector que está en el piso tú lo vas a quitar para además, que pueda recuperarse. ¿Cómo tú desarrollas Pedernales, Montecristi, Miche? ¿Y qué tú vas a hacer con 300 proyectos aprobados por $1 billón en Confotur, con incentivos turísticos que no han empezado? Hoy la gente lo va a retirar y dice, quédate con mira, ahí te mando la resolución de turismo para que haga lo que tú quieras con ellos. No me interesa República Dominicana. Panamá, por ejemplo, y te pongo otro ejemplo de Panamá, acaba de lanzar una ley que le da 10 años de exención de impuestos sobre la renta al sector turístico. Entonces tú, ¿qué quieres hacer? Y cuando digo al presidente que es un mensaje sano, muy humilde y objetivo también a la vez, con el sentido de buscar políticas públicas de impacto rápido en la economía dominicana hacia los sectores que puedan propiciar bienes intermedios como las MIPYMES real. ¿Por qué? Porque no es verdad que a través de las APP y las concesiones de las economías se van a recuperar rápido. No. Las APP, que me excuse Sigmund, nuestro amigo, todavía no están demostrando ni van a demostrar, porque viene un problema complejo a nivel legal y regulatorio. O sea, el interés del sector privado en invertir y el interés del Estado de que el sector privado invierta. Pero el sector privado invierte como capitalista, no como socio del Estado de pérdida. O sea, yo voy a ser parte del Estado para yo asumir los déficits. No, yo quiero... Ellos invierten cuando hay mucha rentabilidad. Cuando hay mucha rentabilidad. O cuando tú logras un peaje de sombra. A eso me iba a referir. Entonces, vamos a llenar el país de peajes y sombras en diferentes sectores donde hay APP. Fíjate que hay retrasos importantes. La licitación de las dos plantas de Manzanillo, de casi 800 megas, se pospuso por tercera vez para febrero, la licitación. Pero esa licitación no va a caminar, porque ahí hay concesiones viejas. Quizás la gasificadora sí. El puerto sí va a arrancar porque tiene ya un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de $100 millones, pero hay otros sectores que demandan una estrategia mucho más agresiva. El Estado ha debido decir, estos son los sectores que me interesan, sobre todo en logística, y decir, por ahí me voy. Entonces ahora hay una moda, bueno, que todo va a ser fideicomiso. Sí. Bueno, fantástico. El fideicomiso de la policía. Pero ese fideicomiso de la policía, eso es tremendo lío. Porque ese fideicomiso de la policía, que debieron ponerle fideicomiso a la goma. Sí. ¿Tú sabes lo que es la goma? Sí, claro. O sea, ahí hay negocios y estructuras corporativas y empresas montadas para solamente vender a las Fuerzas Armadas los tenis. Pero va a tener que hacer un fideicomiso para la Fuerza Armada también. Exacto. Bueno, o se integran, pero ese fideicomiso lo que quiere decir que ahí nadie va a comprar si no es a través del fideicomiso. O sea, es ideal. Sí. Es ideal. Uno siente que el gobierno está apuntando demasiado frente al mismo tiempo. Sí. Yo siento que el gobierno tiene muchas cosas que cambia mediáticamente muy rápidamente los objetivos de una estrategia y que está dedicando más tiempo a convencer a la gente de que estamos haciendo mucho y queremos hacer mucho más. Entonces yo creo que el presidente, si dice, por ejemplo, todas las semanas, y va a una provincia y ofrece 10, 15 y 20 mil millones de pesos en obras, tenemos un gran problema de presupuesto, tenemos un gran problema de financiamiento, tenemos un gran problema de ejecución. O de credibilidad. No lo quería decir, pero es eso. Entonces, en el sentido práctico, ¿qué pasa? Que no se está viendo. Aquí lo único que se está haciendo es bacheando y asfaltando. No, y concluyendo algunas obras. Concluyendo las que se puedan, pero ahí quedan 500 obras grandes que dejó el gobierno anterior. Entonces, la situación económica de la República Dominicana amerita de medidas puntuales, rápidas, hacia sectores que sean sectores que creen valor agregado, apoyo a la agricultura, apoyo a las MIPYMES, apoyo a los sectores que han perdido empleo específicamente, y seguir abriendo y seguir pensando que los sectores, la gente, la minería, que la minería que reciba todo el apoyo que tenga que recibir,
y olvidarnos de que este es un país eminente. Que se resuelva lo de la Barrigol con la presa de Cola. Exactamente. Y también que se resuelva lo de Loma Miranda, si va o no va, que se resuelva lo del proyecto nuevo también de San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana, que si va o no va, que ahí viene entonces el movimiento. Fíjate también un problema, o sea, hay una obra aprobada que también fue aprobada en fideicomiso, la ejecución de la hidroeléctrica de las placetas. Eso es una locura. Aprobar una obra que tiene 27 kilómetros de túneles entre las montañas. Sí. Pero estamos hablando no entre las montañas, estamos hablando de la Cordillera Central, Pico Duarte, La Pelona, entonces Mata Grande, San José de las Matas, o sea, tú sabes lo que son 27 kilómetros de túneles entre montañas, meter un topo allá arriba. Ese kilovatio va a salir carísimo. Va a salir al récord mundial de una planta nuclear. Entonces, por ejemplo, hoy, ya terminando 2 semanas la reunión de medio ambiente donde no pudo ir el presidente, no fue por el tema haitiano y puso la excusa por eso, COP26. Ahora se descubre que, no se descubre, se redescubre que las plantas más ideales son las plantas termoeléctricas, o sea, la energía nuclear. Entonces, tenemos el gran reto de eólico, solar, gas natural, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, el gobierno está en tantas cosas y sin dinero en las manos y con muchas expectativas de trabajo de la gente, que te voy a decir algo, la gente realmente a nivel económico, en este momento el flujo de efectivo está en el piso. La gente tiene mucha ansiedad, muchas preocupaciones, porque la ansiedad del encierro crea una ansiedad adicional, pero la ansiedad del desempleo y de la falta de recursos es peor todavía. Qué pena no tener más tiempo, pero qué buena conversación. Yo creo que vamos a tener que reunirnos en el Telematutino pronto. Como te quieras. Porque tú topaste temas que son fundamentales. Cuando quieras. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ti, Ramón. Nos vamos a comerciales, continuamos en Propuesta Semanal.